Gloria al Señor. Buenos días, amados. Que el Señor les bendiga a todos. Para mí es un gozo estar un día como hoy en la casa del Señor para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Hablar de ella con ustedes, compartir lo que la Biblia dice que es la resurrección y las consecuencias para la humanidad de este glorioso día acontecido, este suceso hace más de 2000 años. Yo quisiera, por tanto, centrar la atención de la iglesia en el testimonio de los apóstoles acerca de este hecho que hoy celebramos, la resurrección. ¿Por qué testimonio apostólico? Bueno, porque ellos vivieron cuando el Señor en su humanidad estaba rodeado de ellos mismos, estaba rodeado de debilidad, como antes he dicho, como por ejemplo el cansancio, la necesidad de comer, de dormir. Ellos vieron al Señor en sus momentos frágiles, pero también los apóstoles vieron al Señor obrar con poder, resucitando a Lázaro, por ejemplo, al hijo de la viuda, dando sanidad a los enfermos, los leprosos eran sanados, calmando el viento y el mar. O sea, ellos lo vieron en su humanidad, ciertamente, pero lo vieron obrar en su majestad, como Dios. Y sin embargo, antes de la resurrección, estos hombres, los apóstoles, sus discípulos, antes de la resurrección, repito, no tenían el valor, no tenían el coraje de anunciar a la persona de Cristo como ellos lo hicieron después de la resurrección. La resurrección marcó la vida de cada hombre que estuvo antes y después de Cristo. Esos discípulos nunca fueron los mismos. Ciertamente que habían podido decir, cuando él estaba todavía en su ministerio, habían podido decir, como Pedro anunció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como dijo Marta, cuando Lázaro iba a ser resucitado, ella le dijo al Señor, sí, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pudieron dar declaraciones como esas, pero nunca hubiesen podido hablar con el denuedo, con el poder, con el convencimiento en sí mismos, como después de la resurrección. Fue la resurrección de Cristo lo que armó en la vida de cada uno de esos hombres un siervo, un soldado preparado para incluso ir a la muerte si era necesario, por dar testimonio de aquel a quien ellos habían visto antes vivo, pero que ahora, después de morir, se había levantado de entre los muertos. A partir del libro de los Hechos, el tema principal de toda la Biblia es la resurrección de Jesucristo. Es el tema más mencionado en todo el Nuevo Testamento, a partir de los Hechos. Recuerden que los 4 evangelios relatan la vida de Cristo antes de él resucitar. Los 4 evangelios llevan a el punto de dejarlo en la cruz y narrar su resurrección, pero luego, a partir de ahí, comienza el testimonio apostólico acerca de la resurrección. Por tanto, yo quisiera darle una muestra de lo que la Biblia ha recopilado como el testimonio de los apóstoles acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Comenzando con el libro de los Hechos.
yendo por el libro de los Romanos, de 1 Corintios, 2 Corintios, todas las cartas, todas hablan de ese tema, de ese acontecimiento glorioso que es la resurrección. Y yo quiero mostrarles esto porque si eso fue tan impactante para ellos, y si sobre ese suceso de hablar de la resurrección fue que la iglesia empujó hacia adelante, nosotros en el siglo XXI tenemos que predicar que no anunciamos a un hombre histórico. Sí, ciertamente que él vivió en la historia, pero no solamente anunciamos a alguien que es historia, sino a aquel que es por los siglos de los siglos y que está presente hoy, y que nosotros somos sus testigos igualmente, y que podemos dar testimonio que en nuestras vidas Él ha operado, Él ha transformado nuestros corazones, y que lo puede hacer con todo aquel que cree en Él, y que no hay esperanza para ningún ser humano fuera de ese que murió y resucitó por nosotros, que toda esperanza está cifrada en Él, que Él es el ancla de nuestras vidas, que si Cristo no hubiese resucitado, toda la humanidad hubiese ido hacia la muerte, y la muerte hubiese estado gobernando todavía el pensamiento humano y el temor de la humanidad por ese aguijón que es la muerte. Pero Cristo, como vamos a ver, es aquel que quitó ese aguijón, le quitó la fuerza a ese espíritu maligno que es la muerte. Cristo la venció y le dio garantía a todo aquel que en Él cree, que si deposita su confianza en Él, aunque muera, vivirá. Que no importa si vive o muere, el que está en Cristo es suyo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa es la garantía que da Dios por medio de la resurrección de Cristo. Fíjese cómo comienzan los apóstoles a hablar acerca de la resurrección. En Hechos, capítulo 2, verso 22, el primer discurso, mire cómo comienza el primer discurso de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este es el primer discurso que se da a toda la reunión de naciones que había ido allí a Jerusalén a celebrar la Pascua. De todos los pueblos de la tierra escucharon que, a pesar de que el pueblo judío había entregado en la mano del Imperio Romano a Jesús,
para que lo crucificaran. Y a pesar de que él fue y sufrió en la cruz, sin embargo, Pedro dice, pero él no se quedó en la cruz. Ustedes lo entregaron para que lo mataran. Y ciertamente lo mataron los inicuos. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Suelto los dolores de la muerte porque ella no podía retenerlo. La garantía es que la muerte, que había sido una sentencia dada a nuestros padres por el pecado, en el jardín del Edén, el Señor le dijo que el día que de ese árbol, que era simbólico de la obediencia o desobediencia a Dios, el Señor le dijo, ciertamente del día que ustedes me desobedezcan y coman de ese árbol, ese día morirán. Y esa sentencia se cumplió de manera absoluta. Todo ser humano a partir de ese momento muere. Toda carne muere. Toda bestia, la misma creación va en decadencia, muriendo a partir de esa sentencia. Y corrió, y el Señor Jesucristo, tomando cuerpo como el nuestro, también muere. Sin embargo, en ese momento, la muerte no podía retener a aquel que vino a vencerla, aquel que vino a mostrar que ciertamente la sentencia era para todos los seres humanos por desobediencia. Pero por la obediencia, dice el apóstol a los romanos, la obediencia de uno, vino la vida a todos. La muerte vino por la desobediencia de Adán, pero por la obediencia de Cristo vino la resurrección, la vida. Cristo vence la muerte y la muerte ya no se enseñorea, ya no tiene poder sobre aquellos que creen en Cristo. Y el apóstol hace ese énfasis porque el apóstol está lleno de alegría, está lleno de gozo, de una libertad para hablar que antes no tenía y de un poder para proclamar esta verdad que antes no tenía. Y aquí hago una observación. No era que él no tenía datos, Pedro, antes de este discurso, datos para hablar de Cristo y de su resurrección. Sí, tenía datos suficientes para hablar de que Él era el Dios bendito, glorioso. Pero, nótese, ¿por qué digo que tenía datos? Lo había visto obrar poderosamente antes de ir a la cruz. Lo había visto morir en la cruz. Lo había visto resucitado. Y lo había visto ascender a los cielos. Es decir, el hombre estaba preparado con evidencia para testificar de Cristo. Y sin embargo, no lo había podido hacer con el denuedo que lo hace, sino hasta este momento. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, cuando subió a los cielos, vayan a Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos de poder. Ustedes van a ser llenos del poder del Espíritu. Este hombre está hablando con alegría, con gozo, con poder, no solo porque tiene los datos de lo que Cristo hizo antes y después de su resurrección, sino porque ahora está lleno del Espíritu Santo que le fue enviado del cielo, lo cual nos dice a nosotros que la verdad bíblica, esta revelación bendita, tiene que ser llevada a cabo
por el Espíritu. Es el Espíritu el que da a conocer, primero, al expositor, tener la claridad del Espíritu y el poder del Espíritu para transmitir el mensaje. Y segundo, para que los oyentes puedan asimilar la palabra de Dios. Tiene que ser por instrumentación, por la intervención del Espíritu. Es por eso que no solamente es necesario los datos que tenían los apóstoles, era necesario que ellos tuvieran el poder que daba el Espíritu. Así que podían decir con claridad: nosotros somos sus testigos. ¿Somos nosotros igualmente testigos de la resurrección de Cristo? Bueno, nosotros no lo vimos, pero la palabra de Dios y el que la interpreta, que es el Espíritu de Dios, está en nosotros. Sabemos lo que ha hecho el Señor en nosotros. Sabemos el poder que Dios ha, con el poder que Dios ha obrado en nosotros, que nos mantiene, nos preserva en este camino. El segundo dato que da Pedro es en el capítulo 3, verso 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás. Ellos pidieron: danos a Barrabás. Y Pedro se lo hace saber: ustedes pidieron todo lo malo y crucificaron al bueno. Y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una vez más, Pedro hace énfasis de que Jesús se levantó de entre los muertos previo a haber sido matado, crucificado. Nótese que siempre ellos vinculan la muerte de Cristo, lógicamente, con su resurrección. Ellos dicen: nosotros vimos que Él murió. Nosotros vimos que ustedes mismos lo mataron. Porque hablar de la resurrección sin hablar de su muerte no es posible. Primero tiene que darse la muerte, ¿sí? Primero tienen que demostrar que Cristo verdaderamente murió. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio que anuncian los apóstoles, es decir, primero, la muerte de Cristo fue anunciada milenios atrás. Los profetas hablaron de que Él iba a encarnarse, están ahí en las Escrituras. Que Él iba a, ¿cómo Él iba a morir? Ahí está en Isaías 53. ¿Qué Él haría durante su ministerio? Ahí está en los profetas. Pero también se habla de que Él iba a levantarse de entre los muertos. De modo que todo lo que los apóstoles están diciendo es: mira, Él fue anunciado que iba a morir y ciertamente ustedes saben que Él murió. Pero Él no se quedó ahí, sino que Él resucitó, probando la muerte y luego probando la resurrección. Pero además de eso, diciendo: nosotros somos sus testigos. Y la gente decía: ciertamente que esta gente tiene que haber sido instruida por Jesús, porque son gente vulgares, son gente sin formación, y mira cómo hablan. Y el libro de los Hechos testifica de que se daban cuenta que eran discípulos de Jesús por la forma, por el poder de las palabras que hablaban. Como Pedro, un simple pescador, podía hablar las palabras que hablaba. Ah, no, fue que fue preparado por el Espíritu Santo para hablar con poder ese mensaje que ahora está mencionando. Él sigue en el capítulo 4, en su tercer discurso, y dice: y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad? Eso es los
los sacerdotes, después de azotarlos a Juan y a Pedro, lo encarcelan y los ángeles le abren la puerta de la cárcel y le ordenan: vayan a predicar al templo. Y Pedro y Juan gozosos se van al templo y comienzan a predicar y le avisan a los sacerdotes y le dicen: pero mira, los alguaciles le dicen: pero lo que ustedes están buscando están metidos allá en el templo y están predicando y están diciendo que Cristo resucitó y que ellos son sus testigos, están igualmente haciéndolo sin ningún temor. Ustedes lo azotaron antes, pero ellos no quieren pararse. Y entonces le dicen: ¿con qué potestad? O sea, ¿con qué autoridad ustedes siguen hablando sobre esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, miren, hermano, había que estar lleno del Espíritu Santo y convencido de lo que tú decías para estar frente a los alguaciles, a los romanos, a la guardia de los sacerdotes y a los sacerdotes mismos para enfrentarlos. Había que estar convencido, porque tú te estabas enfrentando a la muerte. Tú te estabas enfrentando inmediatamente a que esta gente te quitara la vida. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, a ese grupo de poderosos le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, esto es porque ellos habían sanado al cojo. Ellos habían sanado a un hombre que tenía 40 años pidiendo frente al templo, y ese cojo va y le pide algo a Pedro y a Juan, y Pedro le dice: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre que tenía 40 años se levantó y comenzó y agarró a Pedro y no lo quería soltar. Y ese hecho fue tan notorio porque todo el mundo conocía ese cojo. Ese cojo había estado ahí 40 años pidiendo. Entonces, ¿con qué autoridad ustedes hacen eso? ¿Con qué autoridad ustedes hacen que un cojo camine? Dígame, ¿por qué lo hicieron? Y Pedro dice: wow, ustedes nos interrogan porque le hemos hecho un beneficio a un hombre enfermo. ¿Cuál es la maldad que hay en sus corazones? Eso es lo que está implícito ahí. Ustedes nos están interrogando y azotando porque nosotros hicimos que un cojo camine, y mire cómo está alrededor de nosotros, que no nos quiere soltar, lleno de alegría. Y sin embargo ustedes dicen: ¿con qué autoridad? Eso es lo que les preocupa. ¿De qué manera este haya sido sanado? Ustedes nos interrogan. Sea notorio entonces, compruébenlo todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro está diciendo: ¿saben quién es el autor del beneficio de este hombre cojo? Que ahora no lo es. Es aquel a quien ustedes primeramente mataron. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y en ese nombre, en su nombre le dije: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesús este hombre camina. El poder de la resurrección, ellos quieren que todo el mundo, todo el pueblo de Israel lo conozca. Esto provocó un cambio grande en la vida de todos ellos. La cuarta referencia en el libro de los Hechos, y aquí que voy a tener más, es igualmente Pedro hablando sobre este acontecimiento en el capítulo 5, verso 27 al 32. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no le mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Oiga, la autoridad dice: ¿no le dijimos a ustedes que ya se pararan, que no hablaran acerca de Jesús? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Está diciendo, mira, tú eres un hombre, tú eres el sumo sacerdote, pero tú eres un hombre. Nosotros nos debemos a Dios, a Él le obedecemos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No te obedezco a ti, obedezco a Dios. Tú sabes que ustedes mataron a Jesús colgándole de un madero, pero Dios lo levantó. Ven una vez más cómo unen la muerte de Cristo con su resurrección. Y cómo esa resurrección cambia todo. Toda la óptica del ser humano cambia. Porque ya se sabe que la muerte no es el final para el hombre. No tiene que serlo. Uno que se convirtió en hombre, la venció. Y al vencerla dijo, el que cree en mí, como yo he resucitado, él también resucitará. Si tú crees en mí, no morirás eternamente. Y aquí yo le digo a todos los que se han preocupado en algún momento por su existencia futura, ¿por qué va a pasar cuando cierre los ojos aquí? Si tú crees en Cristo, no tienes que preocuparte. No tienes que preocuparte. No tenga miedo. El enemigo infunde miedo a través de la muerte. No te dejes preocupar. Si crees en Cristo, no hay temor. Tú no tienes que tener miedo a ese asesino, a ese espíritu que trae tanta tristeza. Sí, ciertamente que trae tristeza. Ayer nosotros perdimos nuestro perrito, Buster. Después de 10 años, Buster, por efecto precisamente de lo que causa la muerte, bueno, pasó y murió. Y nosotros nos entristecimos, lloramos el perrito, porque vimos ciertamente cómo el efecto del pecado contaminó y destruyó todo lo que debía permanecer. Y afecta a los seres irracionales como a los racionales, como nosotros. Salomón dijo en Eclesiastés que un mismo suceso pasa al hombre como a las bestias. Ciertamente que ese suceso toca a toda criatura viviente. Pero qué gloriosa es la esperanza que trajo a nuestras vidas el Señor Jesucristo, cuando mostró que eso no va a acontecer jamás para los que están en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, y ese es el mensaje de los apóstoles allí en Israel, allí a ese pueblo, pero es el mensaje a nuestras vidas en esta mañana de resurrección. Es que ya no debemos temer a la muerte. Es que Cristo la venció. Y los apóstoles usaron ese acontecimiento como su tema principal de predicación. No temas, no tenga miedo. Gloria al Señor. Más adelante Pablo, en el mismo libro de los Hechos, trae ese tema como instrumento de la campaña de predicación. Y les dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, en el capítulo 13, verso 26. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Pedro se hace eco y trae el mismo hilo de mensaje diciendo: ustedes lo mataron, él fue al madero, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Es la victoria de todos aquellos que creen en él. En Romanos, pasamos a Romanos, y lo que estoy haciendo es tomando solo una muestra del libro del Nuevo Testamento, solo una muestra pequeña del testimonio de la resurrección, para que ustedes vean que ese es el tema central del Nuevo Testamento. Es la esperanza que Cristo ha traído al mundo. No solamente murió, sino que se levantó de la tumba. Romanos 4:22, verso al 24, dice: por lo cual también su fe, hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un libro doctrinal, que es el libro de los Romanos. Sin embargo, allí está claramente la doctrina, o sea, la enseñanza, el testimonio de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, que fue al madero, pero que fue levantado de entre los muertos por el Señor. En el capítulo 6, verso 4, hasta el 11. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos habla abundantemente de la resurrección. El libro de los Romanos habla abundantemente de la resurrección de Cristo y sus efectos para el creyente. Pero también la carta a los Corintios, en su capítulo 15, versos 3 y 4 y luego el 20 al 22. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. ¿Ven cómo el testimonio apostólico es? Murió, pero se levantó de entre los muertos. La resurrección siempre está ligada a que previamente Él murió. Él llevó, porque si no hubiese muerto, nuestros pecados todavía estuvieran en nosotros. Pero Él cargó nuestros pecados. La muerte, por tanto, es vital
para el perdón, pero la resurrección nos da la esperanza, la victoria que Él obtuvo sobre la muerte. Ya no, la muerte no se enseñorea de nosotros, el pecado tampoco, porque ambos fueron destruidos, uno en la cruz y el otro en la tumba. Amén. Gloria sean dadas al Señor por esta victoria. Sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sí, la muerte entró por Adán, y todo lo que heredaron los hombres de Adán fue morir, fue sufrimiento, fue tristeza. Pero todo lo que nosotros heredamos de Cristo es vida, gozo, alegría, eternidad, incorrupción, plenitud, seguridad, confianza. Todo lo que Cristo trajo fue inmortalidad, honra y gloria para los seres humanos que creen en Él. Porque así como en Adán todos mueren, esa es la herencia de los hombres, de los hijos de Adán, también en Cristo todos serán vivificados. Todo el que cree en Cristo será vivificado. Vida eterna tienes tú y tengo yo y todo aquel que ha creído en Jesús. A Él sea la gloria. En la segunda carta a los Corintios, el propio Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo habla con seguridad. Tengo una casa incorruptible, refiriéndose a un cuerpo, después de este, porque Cristo resucitó de entre los muertos. En Gálatas, que es el siguiente libro después de Corintios, en la misma introducción de la carta, en el capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Increíble que la introducción de Gálatas sea con ese punto, hablando de la resurrección de Cristo, porque eso es lo que le da sentido, eso es lo que corona todos los hechos de Cristo. La vida de Cristo se corona con lo que Él dijo que iba a pasar, que era que Él iba a la cruz, iba a sufrir por nosotros, pero se iba a levantar al tercer día. Y hermanos, ¿sabe qué cosa más importante es esto? Es que si Cristo profetizó, ¿dónde iban a ser? ¿Ah? ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo lo iba a tratar el ser humano a Él durante la vida? Lo iba a rechazar, lo iba a ser menospreciado, todo eso. Si Cristo profetizó todo eso de Él, hasta decir, voy a resucitar al tercer día, no di que voy a resucitar, sino dando datos claros. En un madero iba a ser crucificado y también iba a durar 3 días y 3 noches en la tumba e iba a resucitar al tercer día. Si Él fue tan preciso en el cumplimiento de sus palabras, ¿qué es lo que falta? ¿Y saben qué? Algo más. El Señor le dijo a los apóstoles, vayan y reúnanse, que yo voy a enviar mi espíritu. ¿Y qué pasó? ¿Vino o no el espíritu? Claro, perfectamente. ¿Qué más falta? Su segunda venida. Él dijo que vendría otra vez. Y eso es lo que va a coronar todo, todo. Todas las promesas que Él ha hecho se van a consumar cuando Él venga. Eso es lo que ha esperado la humanidad. Todo aquel que ha creído en Jesús espera no solamente que Él resucitara, ciertamente. Ellos fueron testigos, los apóstoles, de que resucitó. Pero viene un día, mis amados, cuando Él va a cumplir la promesa que hizo
no solamente de morir por nosotros, de resucitar por nosotros, sino de venir a buscarnos. No tengan duda de que eso se va a cumplir tal y como cada una de las profecías que Él dijo de Él mismo se cumplieron. ¿Por qué tener duda sobre la venida de Cristo? No puede tener duda. Será tal y como Él lo ha anunciado. Vendrá. El que ha de venir vendrá. La resurrección es un hecho que da incluso confianza para las futuras profecías. Si Él cumplió con detalles cada una de sus palabras, no dude de que va a cumplir plenamente lo que ha prometido. En Efesios, que es el próximo libro, rápidamente voy a obviar algunas otras menciones por tema de tiempo. Dice en el verso 19 del capítulo 1 al 21, hablando de lo que Dios ha hecho, y dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales? ¿Ven cómo habla? En Efesios igualmente de la resurrección de Cristo, y en Filipenses, y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Estoy leyendo a capítulo 3, 8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Señor, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y el poder de su resurrección. Una vez más, en Filipenses, él habla del poder de la resurrección de Cristo. En Colosenses, dice, él es, en el capítulo 1, 15 al 18, él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, refiriéndose a Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses, una vez más, habla de que Él es el primogénito. ¿Qué quiere decir eso? El primero que con un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, habiendo tenido un cuerpo corruptible, el primero que ahora se levanta de entre los muertos es Cristo. La Biblia le llama el primero, el primogénito de entre los muertos, el que venció la muerte, el que la muerte no pudo retener, no lo pudo retener para que su cuerpo se descompusiera. No podía pasar, porque Él era la garantía de que todo aquel que en Él crea no morirá eternamente. Esa unión con Cristo nos da la garantía de que si morimos con Él, ciertamente viviremos con Él. Sepultados, dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Una vez más, el tema de la resurrección está ahí, en cada carta. Es el testimonio apostólico, lo que le da fuerza y vigor al creyente. Es que no está anunciando aún a alguien que se puede encontrar su tumba y sus huesos. Está anunciando a alguien que después de bajar del madero, ser sepultado, se levantó glorioso de la tumba. Tesalonicenses. Y solamente le estoy yendo un recuento de cada carta para que ustedes vean que la resurrección marca todo el Nuevo Testamento.
en Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 1, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera, verso 9, en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, el mismo apóstol Pablo en la carta, no ahora a Colosenses, sino a los tesalonicenses, él le informa. Fíjense que eran iglesias dispersas por todo Asia, pero el Espíritu Santo estaba dando a conocer la importancia de que cada iglesia entendiera el hecho de la resurrección y los efectos que esto debe provocar en la vida de cada creyente. Y en el capítulo 4 de esa misma carta, de versos 13 al 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto es, de los que murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, los creyentes se les va a dar una información vital. Se les va a decir, miren, ustedes no tienen que actuar como actúan los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no están en Cristo. Ahora él le va a decir por qué. Él le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Carta por una, o sea, una por una las cartas contemplan la resurrección de Cristo. Y rápidamente voy a elegir un texto más en 2 Timoteo capítulo 1 verso 9 al 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Atención, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense, siendo Timoteo una carta pastoral, es decir, una carta que tiene como propósito educar al pastor de cómo debe tratar a la iglesia, cómo debe hacerla crecer, cómo debe gobernarla. Sin embargo, el tema de la resurrección no se queda aparte, ausente, sino que aún en una carta que tiene como propósito instruir al manejo de las cosas de la iglesia, ahí se inserta el tema de que Cristo resucitó de entre los muertos y que por tanto se debe ser una enseñanza que debe tener el pastor para incluso los casos cuando esté gobernando la iglesia en otras cosas. Voy a ir a los Hebreos. Voy a saltar algunos de Timoteo y voy a ir a los Hebreos. El autor de los Hebreos, algunos piensan que fue Pablo. La mayor parte de los estudiosos bíblicos entienden que fue Pablo, pero otros dicen que no, que pudo ser Apolo, Bernabé. Pero oigan cómo él se hace eco igualmente de la resurrección. En Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, refiriéndose a Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, atención, una vez más la muerte con la resurrección vinculadas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando implícitamente de que Cristo se levantó de entre los muertos luego de purificar nuestros pecados en la cruz. Pero mire con qué claridad habla ahora de la resurrección. En Hebreos capítulo 2, verso 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, por cuanto la humanidad tiene la constitución en su cuerpo, un cuerpo de carne y de sangre, así también el Hijo participó de lo mismo, es decir, tuvo un cuerpo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Le quitó el imperio al enemigo. ¿Qué imperio? Bueno, la sentencia era que todo hombre por desobedecer a Dios iba a morir, que los hijos de Adán iban a correr la misma suerte que Adán y su esposa, iban a morir. Y ese instrumento de muerte fue usado por el enemigo para que los hombres vivieran sin esperanza, viviendo solamente el día a día. Como decían los gentiles, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El propósito de la vida del hombre era comer y beber. Como dicen ahora, vamos a gozar la vida porque no hay más nada. Todo el que no conoce a Dios cree que la vida es solo esto. Y Satanás ha usado la muerte como una razón para que el hombre se enfoque en sí mismo, viva supuestamente los placeres que esta vida ofrece y se olvide del futuro. Pero la Biblia nos está enseñando en Hebreos capítulo 2 que Cristo vino a quitar de en medio la muerte como razón para que el hombre viva sin esperanza y se entregue a los mayores desenfrenos, porque si no hay una vida después de esta, entonces el hombre se va a enfocar en vivir como él quiera estos días que tiene sobre esta tierra. Pero la Biblia es clara y dice: Cristo vino, tomó un cuerpo como el nuestro y le quitó, vino a destruir la muerte por medio de su propia muerte, para dar y para destruir al diablo y a su imperio. Y en Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos, es decir, fue a la cruz, se levantó y exaltado subió a los cielos. Pedro, y ya voy concluyendo, en su primera carta dice: bendito el Dios, y leo los versos 3 al 4 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cómo tuvo esa esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Bendito, dice Pedro. Pedro, que había vivido ya, cuando escribe esta carta, muchas batallas, muchos discursos, muchos mensajes, muchos azotes. Y aquí al final de su vida dice: bendito sea el Señor y Padre por esta esperanza viva que no muere, que ahora tengo. ¿Y por qué la tengo? Porque el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Cuando se acerca la vejez, cuando estamos ya llegando a la vejez y sabemos que por la edad cronológica pues se acerca la partida
de nuestra alma, de esta tierra. Entonces, tener una esperanza tan clara como la que da el Señor, de que el que está en Él no muere, pasa, le da una garantía grande al viejito, ¿verdad? Al que está enfermo. El que está en Cristo lo mira a Él como garantía. Señor, yo estoy enfermo, yo estoy entrado en edad, yo no sé cuántos años me quedan, pero gracias, es lo que dice Pedro aquí, gracias, oh Dios, por haber levantado a Jesús de entre los muertos y darme la seguridad de que todo aquel que en Él crea va a ser igualmente levantado. Gracias, Señor. Son los efectos gloriosos que trae la resurrección a nuestras vidas. En el verso 21 dice, mediante el cual ustedes creen en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y finalmente, en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, el capítulo 1, versos 4 al 5, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Una vez más habla de Cristo como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está vinculada una vez más la muerte de Cristo y su resurrección. Y por último, en Apocalipsis, en el capítulo 1, el mismo capítulo 1, versos 17 y 18, dice, cuando le vi, da testimonio Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, esto es el Señor que le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo digo quién vive, yo digo quién muere, y yo digo que los que creen en mí viven, la gloria sea para Él. Cristo ha resucitado. Tu vida no tiene que ser jamás una vida de tristeza o de temor. Si estás en Cristo, tú eres un hombre y una mujer victorioso, y la muerte y el temor a ella nunca deben preocuparte ni enseñorearse de ti. Demos muchas gracias al Señor por el hecho de que Él levantó a Cristo con poder, y que esa es garantía de que los que estamos en Él estamos seguros. Padre, muchas gracias en esta mañana, ya tarde, Señor, por habernos congregado aquí a celebrar la victoria que tú diste a todos aquellos que creen en ti por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por haber levantado a tu Hijo, cumpliendo tus promesas de que un día tú enviarías a tu ungido, le habrías de preparar cuerpo, lo habrías de entregar en la cruz, iba a morir por nuestra iniquidad, Señor, cargar en Él nuestra maldad, pero que tú lo ibas a levantar entre los muertos, que Él iba a vencer aquella sentencia que fue dada en el jardín del Edén a la humanidad. Los efectos de esa sentencia ya no tendrían lugar para los que iban a creer en ti por medio de Cristo. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Nos regocijamos en saber cuán perfectos son tus planes, tus decretos, cuán perfectos son, Señor. Nos regocijamos en que un día tú has de cumplir esa promesa de enviar a tu Hijo a llevarnos a esa vida que tú has prometido, Señor. Oh Padre, esa es nuestra esperanza, Señor. Vivimos esperanzados en que esta tierra como tal y como se está desenvolviendo no es nuestra ciudad, sino que tú has preparado una ciudad
donde hemos de habitar para siempre y nos hemos de regocijar para siempre, sin mirar la tristeza y la aflicción que hoy vemos en este mundo. Gracias, Señor. Danos un resto del día meditando en la victoria que tú nos has dado por medio de Jesús. En el nombre suyo te adoramos y te glorificamos. Amén.